Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de persecuciones a escritores. ¿A qué me refiero? Hay escritores que, por supuesto, fueron perseguidos por su ideología, pero hay otros que fueron perseguidos por su sexualidad, no solo por su ideología, porque también eran por su ideología, pero también por su sexualidad. Hoy vamos a tocar tres de ellos, latinos, por supuesto, que habla española. Es García Lorca, todos conocemos al escritor García Lorca, español, nacido en Andalucía, el 5 de junio del 98, 1898, poeta, prosista, dramaturgo, hay infinidad de obras de teatro escritas por él, y fue asesinado por los franquistas, o por orden de Franco directamente, el 18 de agosto de 1936, cuando fue la Guerra Civil Española, en Granada. Y fue asesinado primero porque era antifranquista, porque era republicano, pero fundamentalmente porque era homosexual. Y en ese momento, en la España de Franco, estaba prohibido eh, determinadas formas de inclinación sexuales. El segundo que vamos a hablar es Raimundo Arenas. Acá los que vivimos en el Valle de Coachella sabemos que hay una calle en Palm Springs que se llama Arenas. Es en homenaje a Raimundo Arenas, que es un poeta, un novelista, nacido en Cuba, allá en julio del 43. Y que fue encarcelado cuando fue la revolución cubana de Fidel Castro por homosexual, justamente, porque la revolución cubana de Fidel Castro no aceptaba la homosexualidad, por más liberales y no sé qué comunistas que fueran, discriminaba a los homosexuales. Y murió el 7 de diciembre de 1990 en Nueva York. El tercero que vamos a hablar es de Manuel Puig. Manuel Puig fue un escritor nacido en Buenos Aires, justamente el 28 de diciembre, hace poco, pero de 1932. Hoy hubiera cumplido 90 años, digamos, 91. Escritor de cuentos, novelas, obras de teatro y guiones de películas. La película que todos ya hayamos visto ahora, que es El beso de la mujer araña, es un libro de él. Murió en México en julio de 1990. ¿Y por qué murió en México? Porque tuvo que escaparse de Buenos Aires por las diferentes dictaduras militares que hubo en el país, por su condición de homosexual. Porque él no escribía mayormente cosas políticas, pero sí a favor en contra de la discriminación de los sexos. Fue perseguido en Argentina y se escapó a México y después terminó muriendo en México. No hay duda que el contexto histórico en que vivimos hoy influyó, es decir, que vivimos hoy ya no es lo que influyó en aquel momento. Entonces, vemos que los relatos de estos diferentes escritores, en su mayoría son relatos que exploran temas revolucionarios y relacionados con la identidad y la opresión política. No son escritores que hablan de amor o de policial, sino cuando leemos a estos escritores vemos que hay una identidad hacia la relación humana, hacia la relación entre personas, como la amistad, el amor, donde queda muy claro que el amor no tiene sexo. Entonces es como que lo van volcando en sus libros. Y también hablan indirectamente o disfrazados
de la opresión política de las dictaduras diferentes. Cuba, Argentina en su momento, Franco en su momento, España. Tomamos el ejemplo, Federico García Lorca vivió en España previa a la Guerra Civil, es decir, durante el esplendor de la República que después desencadenó con la Guerra Civil y la subida de Franco. Era un escritor vanguardista, sus novelas, sus obras de teatro son vanguardistas. Estaba muy involucrado en los movimientos artísticos y literarios de la época. Sus ideas eran totalmente antifranquistas y lo vemos en la mayoría de las obras. De sus obras de teatro vemos donde la opresión va creyendo hasta explotar. Entonces, la opresión se refiere va creando un clima familiar hasta que ese clima familiar explota. ¿Por qué? Porque está disfrazando la situación política en una familia. ¿Qué hoy pasa seguido? Muchas familias discuten por uno u otro político, cuando en definitiva los políticos son todos amigos entre ellos. Pero no vamos a entrar en ese ámbito, pero lo que cuenta, en este caso García Lorca, es esa situación familiar, esa opresión, ese mal vivir que determina la política. El caso de Reinaldo Arenas creció en un contexto político-social de la Revolución Cubana. Él tenía 16 años cuando sube Fidel Castro al poder. Es decir, era un niño que estaba un joven que estaba en formación. Por eso tiene una literatura, el que lea a Reinaldo Arenas va a encontrar una literatura atrevida, transgresora, desafiando al Estado que reprimía, desafiando a la falta de manifestaciones culturales que permitía el gobierno de Fidel Castro y sociales. Y por supuesto dentro de eso la negativa a la posibilidad de ser homosexual, que lo eran, pero bueno, no podían decirlo porque el régimen no lo permitía. Manuel Puig, por su parte, también está influenciado, como vemos, los tres están influenciados por un contexto político y social de la época. En su obra refleja la opresión política y social que se vivía en ese momento en Argentina. Pensemos que Argentina pasó por varias dictaduras militares, desde el 55 al 58, del 62 al 63, del 66 al 73 y del 76 al 83. Es decir, fueron 4 regímenes militares que fueron, cuando había un presidente elegido por el pueblo, venía un régimen militar y lo sacaba. Entonces no hubo un régimen militar de mucho tiempo, pero vemos que fueron casi 30 años donde había un político elegido por el pueblo y después venía el militar y lo sacaba. Entonces, eso también influyó en toda la relación social, política de los escritores y mucho más. Manuel Puig iba apuntando a las libertades. Podemos hablar de la calidad literaria, porque uno dice, bueno, eran perseguidos y por eso estaban en el candel. No, tenían una calidad literaria muy alta y reconocida los tres. Federico García Lorca, por ejemplo, se enfoca en temas como el amor, la muerte, la identidad, como dijimos antes. Por ejemplo, La casa de Bernarda Alba es una obra de teatro que, cuando la expongan, nunca pierden, no la pierdan, porque ahí vemos cómo la opresión, las tensiones morales, la psicología de una familia de mujeres, por eso se llama La casa de Bernarda Alba. Es una familia con hijas donde el padre muere
y hay un invento atrás de eso de una calidad que somos de tal clase social pero no lo somos, o queremos vendernos. Es decir, vemos cómo tratan eh, de disfrazar su realidad para instalarla dentro de la sociedad. De Reinaldo Arenas puedo recomendar el libro Antes que anochezca, donde escribe sobre la libertad, la opresión política. Es autobiografía, pero es una autobiografía donde va contando la historia de Cuba, la historia de su vida, la historia de su condición de diferente en esa época, donde relata su lucha contra el régimen cubano, que te termina encarcelando simplemente por ser homosexual. Entonces termina negociando la salida y se va a vivir a Nueva York, donde termina falleciendo, porque no puede volver nunca a Cuba, como le pasó a muchos, pero él por su condición de ser homosexual. Escritor, agreguemos ese punto, es decir, los homosexuales eran perseguidos, siempre fueron perseguidos en Cuba, pero el hecho de ser intelectual, ser un escritor, era doblemente pecaminoso, digamos. Manuel Puig, como dije antes, es El beso de la mujer araña, que se hizo la película, que recomiendo ver la película si no quieren leer el libro, porque realmente cuenta un poco ese estilo innovador y experimental. La película, el libro se centra en la vida de dos hombres encarcelados y la relación entre ellos, que es una relación de amor de hombres. Y lo que va contando sin explicarlo mucho, porque fue estrenada, la película fue estrenada ahora, pero el libro está basado en la época de la dictadura militar, es decir, dos hombres encarcelados por los militares con ese amor que tienen que esconderlo. Donde vemos que la imaginación y la opresión del entorno juegan un papel muy importante en la película. En el libro, que termina siendo película. El escritor colombiano Jaime Manrique escribió un libro que se llama Maricones, Arenas, Lorca, Puig y yo, donde él explica justamente un poco lo que hablamos recién de su condición de homosexual, de Arenas, Lorca, Puig y también de Manrique, el colombiano, donde explica momentos claves de la vida privada y literaria de estos tres importantes escritores y de la propia. Revela un poco la vida de cada uno, la naturaleza de sus logros, la contribución que hicieron para alterar y expandir la conciencia de nuestra cultura. Asimismo, en la obra Manrique, que recomiendo porque habla muy bien de ese tema intelectual de la comunidad gay, donde él en su obra cuenta un poco su viaje intelectual y emocional, pero lo presenta desde la primera persona, porque él es gay, él es homosexual. Y donde explica cómo es crecer siendo homosexual en América Latina. Y eso es muy importante porque hoy en día que se abrieron las puertas, que cualquiera puede confesar su condición sexual, tenemos que saber por qué llegamos hasta acá, cómo llegamos, cómo esa libertad aparece de un día para otro. Y aparece gracias a esta gente que luchó y rompió barreras y fue instalando ese tipo de cosas. Sé que muchas religiones o muchos conceptos religiosos tienen sus pluritos sobre el tema,
Pero, como dijo el Papa hace poco, todos son hijos de Dios, todos somos albergados en el corazón de Dios, así que no hay una veda o una beta para decir fulano no, sí o no. Eh, no hay un poco lo que quiero establecer con estos tres escritores es que no la discriminación por sexo, por religión, por color de piel, eh, es del siglo pasado. Y eso es lo más importante, que tenemos que tener conciencia que así como la gente de color pudo ir rompiendo las barreras, estableciendo una igualdad, las religiones pasa lo mismo y las elecciones sexuales también. Vivimos en el siglo XXI, ya casi a mitad, porque estamos en el 24. Entonces, a 24 años del siglo XXI tenemos que estar pensando que todo eso quedó en el pasado. Muchas gracias.